Desde que se convirtió en puerto a mediados del siglo XVI, los habitantes de la bahía de Acapulco han dependido de la llegada de personas de otras partes para subsistir. No obstante, el turismo es algo relativamente nuevo que solo comenzó a ser importante para la economía del lugar a mediados del siglo pasado. Durante la mayor parte de su existencia, Acapulco vivió exclusivamente del comercio. En la época colonial fue el puerto del Pacífico más importante de la Nueva España, aunque según las crónicas, con frecuencia pasaban meses sin que llegara ninguna embarcación. Por eso, en 1791, cuando la bahía tenía más o menos esta apariencia, debió parecer extraña la llegada al puerto de un personaje que no era ni marino, ni comerciante, ni miembro de una orden religiosa, y que por equipaje llevaba poco más que papel, colores y un libro. El Museo Pictórico y Escala Óptica de Antonio Palomino, el tratado de pintura más popular escrito en español en el siglo XVIII. En Acapulco, el recién llegado empezó a escribir un diario para dejar constancia de la aventura que estaba por comenzar y que nunca se había imaginado que llegaría a realizar. Hasta un mes antes, su vida transcurría tranquilamente frente a un vidrio de aumento, grabando cuños para la impresión de monedas. Llevaba 16 años como tallador en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, a donde había llegado de España cuando era adolescente, invitado por el también grabador Jerónimo Antonio Gil, su maestro, a quien personalmente dibujó en esta estampa. De él, en cambio, no se conoce ningún retrato, solo se conservan algunas de las medallas que talló, la primera parte del diario que comenzó en Acapulco y el conjunto de imágenes que realizó durante el viaje que estaba por comenzar, cuyas circunstancias las sitúan entre las más singulares y extraordinarias realizadas por un artista de la Nueva España. También sabemos su nombre, se llamaba Tomás de Suría. Cuando Tomás de Suría llegó a Acapulco el 16 de febrero de 1791, una corbeta llevaba un par de semanas fondeada en la bahía. Se llamaba Atrevida, y aunque a la distancia se parecía a otras embarcaciones de su tipo, se trataba de un buque excepcional de la Armada Española, construido especialmente para la investigación científica, o para ser más exactos, para la investigación científico-política, porque precisamente así fue como se tituló el proyecto de darle la vuelta al mundo que la había llevado hasta ahí. 3 años antes, en septiembre de 1788, dos oficiales de la Armada Española, Alejandro Malaspina y José Bustamante, le habían presentado al ministro de Marina de Carlos III un plan de un viaje científico y político alrededor del mundo. Aunque todas las expediciones científicas del siglo XVIII perseguían secretamente objetivos militares, a nadie se le había ocurrido recorrer la Tierra con el propósito explícito de utilizar la ciencia para resolver problemas políticos. Nadie, por cierto, lo volvería a intentar. El 30 de julio de 1789, Malaspina y Bustamante salieron del puerto de Cádiz en dirección a América del Sur, al mando de 2 corbetas, Atrevida y Descubierta, construidas especialmente para el viaje con compartimentos diseñados para transportar plantas y animales disecados, y los pesados instrumentos científicos que se habían mandado comprar en Francia e Inglaterra para la expedición. La tripulación tampoco era la habitual. Los oficiales no solo fueron seleccionados por sus habilidades para la navegación, sino sobre todo por sus conocimientos. Entre ellos viajaba el cartógrafo Felipe Bauza, autor de algunos de los mapas costeros más precisos del siglo XVIII, y Antonio Pineda,
un oficial nacido en Guatemala con grandes conocimientos de botánica que tenía el puesto de primer naturalista. Pero el miembro con más intereses científicos de la expedición era el capitán que la había concebido y la dirigía, Alejandro Malaspina, que no era español sino italiano y había estudiado matemáticas y astronomía en Roma antes de convertirse en marino. Malaspina planeaba una expedición literalmente enciclopédica, hacer para América y las posesiones del Imperio Español una recopilación de saberes equivalente a la que habían hecho Diderot y D'Alembert cuando publicaron su enciclopedia en 1751. Como los enciclopedistas, Malaspina consideraba que las imágenes eran tan importantes como las palabras para transmitir conocimientos, y aunque con mucho trabajo, pudo incorporar a 2 personas que se dedicarían exclusivamente a hacer dibujos y acuarelas: José Guío, quien también se encargaría de disecar animales, y el primer pintor profesional contratado por la Armada Española, José del Pozo, formado en la Academia de Bellas Artes de Sevilla. 53 días después de salir de España, las 2 corbetas llegaron a Montevideo. Hoy es uno de los puertos de altura más grandes de América del Sur, pero en ese momento era un pueblo que no rebasaba los 5.000 habitantes y se veía más o menos así. Esta es la primera vista de Montevideo que se conoce. La dibujó el cartógrafo Felipe Bauza mientras recorría con Malaspina la bahía, haciendo las mediciones que necesitaba para levantar el mapa hidrográfico del lugar. Los 2 pintores de la expedición, por su parte, dedicaron los primeros días en el continente americano a dibujar las plantas y animales que Luis Ney y Antonio Pineda, los naturalistas de la expedición, iban recolectando en tierra firme. Desde que Linneo propuso a mediados del siglo XVIII su exitoso sistema de clasificación basado en el sexo de las plantas, el dibujo se convirtió en una herramienta indispensable para la botánica. A un naturalista no le bastaba recolectar una planta desconocida, tenía que hacer una imagen precisa de ella en estado vivo para describir sus órganos reproductores. Para la zoología, el dibujo también era indispensable, aunque seguía siendo una práctica común cazar ejemplares y conservarlos. De hecho, José Guío, el primer pintor contratado por la expedición, no tenía formación de pintor, sino de taxidermista, y aunque sus dibujos demuestran su pericia para pintar plantas, no sabía dibujar nada más. En contraste, la sólida formación académica de José del Pozo empezó a ser evidente desde las primeras acuarelas de animales que realizó en los alrededores de Montevideo. Después de pasar algún tiempo explorando la zona de Río de la Plata, las corbetas siguieron su camino al sur con la intención de cruzar al Pacífico por el Estrecho de Magallanes. En la Patagonia, la expedición fue bien recibida por los grupos tehuelches que habitaban los alrededores de Puerto Deseado, lo que le permitió a José del Pozo demostrar también sus capacidades en el tema que como pintor académico más le interesaba: la reproducción de la figura humana. Uno de los objetivos políticos científicos de Malaspina era determinar si el Imperio Español debía hacer el esfuerzo de poblar regiones distantes de los grandes centros urbanos como la Patagonia, para lo que no bastaba con identificar los recursos explotables, la calidad del clima y las posibilidades de construir puertos seguros, sino también estudiar las características de los grupos humanos que ya vivían ahí, porque según las ideas científicas en boga, las condiciones naturales determinaban en buena medida el carácter de las personas. En este sentido, los retratos y las pinturas
se consideraban testimonios científicos excepcionales, porque según Malaspina permitían registrar lo que no se puede decir con palabras. Lo que resulta más llamativo del conjunto de dibujos es el énfasis que pone Del Pozo en la condición pacífica y colaborativa de los pobladores, que coincide con los comentarios del diario de Malaspina. He encontrado en ellos una honestidad que se ha notado particularmente en las mujeres. Pueden servir de modelo a los pueblos más civilizados, no menos que su natural bondad y confianza con que se entregan al trato de los extranjeros, manifestando en este hecho su buena fe, la que en ocasiones les ha traído graves perjuicios. Curiosamente, desde la óptica científica de Malaspina, la nobleza de los habitantes de la Patagonia era una consecuencia de las limitaciones que les imponían las difíciles condiciones del medio, y por tanto era una buena razón para que el Imperio español no invirtiera esfuerzos en poblar sus tierras. Lamentablemente, la buena disposición que José del Pozo mostró en la Patagonia se fue perdiendo cuando cruzaron el Estrecho de Magallanes, y aunque sus dibujos y pinturas no perdieron calidad, conforme la expedición avanzaba hacia el norte, explorando las costas de la Capitanía General de Chile, se hacían más profundas sus diferencias con la tripulación. Al llegar al puerto de Callao en mayo de 1790, Malaspina separó definitivamente a Del Pozo de la expedición y solicitó que se buscaran en Italia 2 pintores que supieran perspectiva. Mientras tanto, el comandante incorporó como ilustrador a José Cardero, un miembro de la tripulación que tenía facilidad para el dibujo. Pero Malaspina pensó que no tenía mucho caso continuar sin un pintor profesional a bordo, y desde Guayaquil le escribió a la única persona en América que en ese momento le podía ayudar a encontrar un artista experto en el dibujo y la perspectiva, el virrey de la Nueva España. Desde los primeros años de la década anterior, se había abierto en la Ciudad de México la Real Academia de San Carlos. Y para 1790, aunque no ocupaba este edificio, ya poseía algunos de los yesos clásicos de su colección y tenía maestros tan importantes como el escultor Manuel Tolsá y el grabador Joaquín Fabregat. Atendiendo a la solicitud del navegante, el virrey Revillagigedo le pidió al presidente de la Junta de la Escuela que sugiriera un pintor. Y el 19 de enero de 1791 le escribió a Malaspina informándole que el artista más aprovechado de la academia, Tomás de Suría, estaba ya de camino a Acapulco. Cuando Tomás de Suría llegó a Acapulco el 16 de febrero de 1791, la corbeta Atrevida ya estaba anclada en el puerto, y mientras esperaban la llegada de la Descubierta, que capitaneaba Malaspina, el pintor acompañó a la tripulación a explorar los alrededores. La primera ilustración de su diario es la planta que más le llamó la atención al naturalista Luis Ney durante esa salida: la mimosa, que como escribió Suría, tiene la propiedad de cerrar sus hojas cuando la tocan. Aunque hoy no le damos mucha importancia a la mimosa, en el siglo XVIII sus propiedades eran un dolor de cabeza para los botánicos, porque iban en contra de la división en reinos que la ciencia hacía de la naturaleza. Era inconcebible que una especie perteneciente al reino vegetal pudiera sentir. Finalmente, la corbeta Descubierta llegó al puerto de Acapulco el 27 de marzo, y Suría se puso de inmediato a disposición de Malaspina, para quien ejecutó este paisaje del puerto que no se había pintado desde el siglo XVII. Siguió con una serie de acuarelas de peces y animales terrestres con los que se ganó la confianza de los naturalistas de la Descubierta, Antonio Pineda y Tadeo Hanke.
un botánico de origen checo que se había integrado a la expedición en Valparaíso. El 1 de mayo, después de más de un mes de permanecer en Acapulco, las corbetas salieron por fin de la bahía y se enfilaron hacia el noroeste. La misión que tenían era muy precisa: encontrar el mítico paso navegable que supuestamente unía el Océano Pacífico con el Atlántico, y que según un informe secreto en posesión de la Marina Española, podía estar en la actual Alaska. Malaspina se propuso llegar al lugar lo más rápido posible y viajó durante más de un mes sin tocar nunca tierra. Durante la larga y monótona travesía, el pintor novohispano empezó a matar el tiempo leyendo el Tratado de Pintura de Antonio Palomino, que había pedido prestado en la Academia de San Carlos. Pero en la biblioteca del barco, Zuría encontró otro libro que también tendría una gran influencia sobre su trabajo: el diario oficial del último viaje del capitán James Cook. En la década de 1770, James Cook se hizo mundialmente famoso gracias a sus 2 viajes al Pacífico Sur. El oficial inglés fue el primer explorador que comenzó a llevar pintores a sus travesías marítimas, y en 1776, cuando organizó su tercer viaje, contrató a un paisajista entrenado en Suiza, John Weber, para que realizara bocetos y dibujos como si se tratara de un diario de viajes. Como en sus 2 viajes anteriores, Cook navegó primero al Pacífico Sur, pero en realidad, la misión secreta que el almirantazgo inglés le había asignado estaba en el otro lado del Pacífico: explorar el grado de colonización de la costa noroeste de América. Cook recorrió los mismos lugares que estaba por visitar la expedición de Malaspina hasta que el clima le impidió viajar más al norte. Cambió de rumbo y se dirigió a Hawái, donde perdió la vida en un enfrentamiento con la población local. Cuando el resto de la expedición regresó a Inglaterra, la publicación póstuma del diario de Cook se convirtió en un asunto de Estado, en el que participaron oficiales de la Armada, un equipo de cartógrafos y el director de la Royal Society, Joseph Banks, que había acompañado a Cook en su primera expedición. La primera edición apareció en junio de 1784, con 87 grabados supervisados por Weber, y se agotó en 3 días. El diario de Cook se convirtió en el libro de cabecera de Malaspina y sus oficiales, que diariamente comparaban sus observaciones con las del navegante inglés. De igual forma, Tomás de Zuría y José Cardero debieron pasar muchas horas analizando los grabados de la obra, que influyeron profundamente en su propio trabajo. El 26 de junio de 1791, cuando las corbetas alcanzaron los 60 grados norte, Malaspina dio la orden de dirigirse hacia la costa. Comenzaron la búsqueda del mítico pasaje al Atlántico navegando hacia el sur, y para abastecerse se detuvieron en el puerto de Mulgrave, en el territorio que actualmente pertenece a Alaska. Desde que el libro de Cook dio a conocer la abundancia de especies de mamíferos apreciados por su pelaje que había en la región, empezaron a llegar buques europeos y americanos para comerciar con los pobladores locales. Acostumbrados al trato con los extranjeros, las autoridades de Mulgrave fueron muy hospitalarias con Malaspina y sus oficiales. Les permitieron conocer los espacios que consideraban sagrados y consintieron que Tomás de Zuría los retratara. Gracias a su formación académica, Zuría era el mejor retratista de los pintores que formaban parte de la expedición, y Malaspina supo aprovecharlo, regalando copias de los espléndidos retratos que el artista novohispano hizo de los jefes locales y los miembros de sus familias.
Adicionalmente, siguiendo el ejemplo del libro de Cook, Suría y Cardero hicieron ilustraciones de los acontecimientos más relevantes de la travesía, como esta aguada de Suría que describe el momento más tenso de la estancia de la expedición en Mulgrave, cuando el robo de una prenda de vestir estuvo a punto de desencadenar un enfrentamiento. Las corbetas siguieron su viaje hacia el sur, explorando la costa en busca del paso al Atlántico, que, como sospechaba Malaspina desde el principio, no existía. Se detuvieron en Nootka, un puerto de la costa oeste de la isla de Vancouver. En el lugar había un destacamento permanente de la Armada Española que marcaba la frontera más septentrional de la Nueva España. Llevaban una buena relación con los pueblos Nuchanau que habitaban la zona y particularmente con el jefe Maquina, quien no tuvo inconveniente en posar para que Tomás de Suría le hiciera un retrato. La mayoría de los dibujos de la expedición no están firmados, lo que ha hecho muy difícil determinar la autoría de muchos de ellos. Por eso resulta muy significativo que en el retrato del cacique principal de Nootka, uno de los más expresivos y de mejor factura de toda la colección, el artista novohispano se haya preocupado en estampar su firma. Suría también retrató a otros jefes locales y sus familias, y junto con Cardero hizo varios dibujos de las actividades del puerto, como esta vista, en donde puede verse a los pobladores danzando. El mismo Suría apuntó en su diario que ofrecer una danza expresaba hospitalidad y buenas intenciones. Durante su estancia en Nootka, Malaspina se convenció de que el Imperio español no debía colonizar la región y en cambio convenía reforzar los lazos de amistad con sus habitantes. Como en el caso de sus juicios sobre la Patagonia, sus razones no eran altruistas, sino prácticas. Dominar un territorio tan extenso le parecía demasiado costoso. En cambio, dejar que los cazadores locales se encargaran de obtener las pieles y comerciar con ellos, ofreciéndoles manufacturas baratas, podía ser un negocio muy rentable. La expedición siguió su viaje hacia el sur, reconociendo las costas de California, en donde Suría y Cardero dejaron importantes testimonios de la presencia novohispana y la vida cotidiana en las misiones franciscanas. En diciembre de 1791, la Gaceta de México anunció que las dos corbetas se encontraban en Acapulco desde mediados de octubre y con orgullo informó que los logros de la expedición y los lugares que habían visitado algún día se presentarían al público con sus correspondientes mapas y una primorosa colección de exactos dibujos ejecutados por don Tomás de Suría. Suría regresó a la Ciudad de México, donde retomó su oficio de grabador, que siguió ejerciendo durante toda su vida. La expedición incorporó a los pintores italianos Juan Ravenet y Fernando Brambilla, y continuó recorriendo las posesiones del Imperio Español en Asia y América del Sur por 2 años más. Pero a su regreso a España, los adversarios políticos de Malaspina lo acusaron de conspiración y fue condenado a vivir una década encerrado en el castillo de San Antón, en La Coruña. Todos los documentos de la expedición se mantuvieron en reserva por casi 100 años. La expedición científica más exitosa del siglo XVIII se había convertido en la más inútil. Narrado por José Luis Palomera de la Re.